¡Cielos, miren eso! ¡Oh, Dios! No son aviones. ¡Sigue filmando! Parecía el fin del mundo. Se informa de una explosión. Pero se convirtió en un misterio. ¡Viene hacia la casa! ¡Viene hacia acá! ¡Viene hacia acá! ¿Qué estalló en el cielo el 16 de abril de 2008 sobre este pequeño pueblo en el centro de Estados Unidos? Fue como si algo explotara y se incendiara en el aire. ¿Apunta la evidencia a una conspiración policial? Hablaban de un objeto anaranjado en el cielo. ¿A una fallida misión militar? Muestra patrones de vuelo incompatibles con un F-16. ¿O a algo más? Lo que vi esa noche no eran luces de bengala. Este es el caso número 08103. Explosión en el centro del país. Yo no creía en ovnis hasta esa noche. Ahora sí creo. En el estado de Indiana, 96 kilómetros al norte de Indianápolis, queda Kokomo, un hermoso pueblo dormitorio del Medio Oeste. La noche del 16 de abril de 2008, algo extraordinario ocurrió allí. Sus habitantes dicen haber experimentado un encuentro cercano del primer tipo. ¿Qué sucedió la noche del 16 de abril de 2008 acá en Kokomo? 10:30 de la noche. De pronto, una fuerte explosión sacude Kokomo. El ruido ensordecedor estremeció al pueblo e hizo vibrar casas y objetos. La onda expansiva se desplaza por el condado Howard y al vecino condado Tipton, sacudiendo casas en un radio de 32 kilómetros. ¿Es un ovni la causa? La gente asustada salió a la calle y vio luces inmensas en el cielo. Oí un estruendo y salí a ver qué era. Había una luz naranja. Una especie de bola de fuego que caía a la tierra. En segundos, ciudadanos aterrados inundan de llamadas el 911. Todas las líneas del 911 están ocupadas. Nos informan de disparos o de una explosión. Los testigos decían que era algo que nunca antes habían oído, sentido o visto. Tras la explosión, habitantes de Indian Heights, Sharpsville e incluso Westfield ven una hilera de luces inmóviles en el horizonte. Un testigo, que desea conservar el anonimato, capta estas escenas. Por primera vez, las fotos permiten vislumbrar las formaciones luminosas vistas esa noche. ¿Hubo ovnis en el centro del país? Las hileras de luces en el cielo son un fenómeno ovni bastante conocido. Uno de los casos más resaltantes ocurrió en Phoenix en 1977. Vistas por cientos, por no decir miles, las luces de Phoenix son uno de los avistamientos de hileras de luces mejor documentados. La diferencia con Kokomo es el ruido ensordecedor. Por lo general, los testigos de ovnis reportan un silencio absoluto. La explosión ocurre en torno a las 10:30 p.m. Según una teoría, fue un estampido sónico. Pero, ¿qué lo causó? La base Grissom queda a apenas 24 kilómetros de Kokomo. Pero según la base y la Guardia Nacional Aérea de Indiana, todos los aviones estaban en tierra a las 10:15 p.m., al menos en su informe inicial. Al día siguiente, la Guardia Nacional Aérea de Indiana cambia su historia y mediante un boletín de prensa señala que tanto la explosión como las luces fueron producidas por un F-16 que dejaba caer bengalas. Lo publicado en los diarios refuta por completo su información de la noche anterior, cuando dijeron que no habían aviones en el aire. Para echarle más leña al fuego, en un reportaje publicado en un periódico local,
Se dice que el espectacular evento es producto de una lluvia de meteoritos. Un resplandor luminoso caía en cascada hacia la Tierra. Al parecer fueron meteoritos. La información es contradictoria, ¿no? Sí. Está el comunicado oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, según el cual había aviones volando y uno de ellos rompió la barrera del sonido sobre Kokomo. Y en el campo científico se especuló sobre una especie de meteorito. En otro ángulo de la extraña historia, las grabaciones de los primeros funcionarios que contestaron al llamado captan el desespero de policías y centralistas por la caída de una nave no identificada. Posible aeronave siniestrada. Las autoridades dan 3 explicaciones definitivas: un F-16, meteoros o un accidente aéreo. Pero, ¿cuál es cierta? 8 de junio de 2008. Menos de 2 meses después del incidente de Kokomo, los cazadores de ovnis comienzan su investigación. La estrategia es divide y vencerás. Pat Oscar recabará datos en el sitio, buscando pruebas que demuestren o refuten la teoría del meteoro. Además, estudiará la explicación militar del F-16. Abrimos una oficina acá con la esperanza de que la gente venga y nos dé información. Bill Burns localizará filmaciones, fotos, testigos y funcionarios para intentar resolver el misterio de lo sucedido esa noche. No sabemos qué ocurrió, pero vinimos a descartar lo superfluo, ver qué queda y llegar a una conclusión. A medida que surgen nuevos datos, Pat y Bill compartirán sus hallazgos con el Dr. Ted Ackworth. Con nuestros recursos, analizaré la evidencia de videos y fotografías. Al abordar rápido el caso, recabaremos datos en tiempo casi real para determinar qué ocurrió. Resulta que lo sucedido en Indiana empezó 3 meses antes de la explosión de Kokomo. 16 de enero de 2008. Más o menos a 48 kilómetros de Kokomo, en Denver, Indiana, Robbie Becks y su familia experimentan un supuesto encuentro cercano y logran filmarlo. Como fue tan cerca de Kokomo, donde ocurrieron los avistamientos del 16 de abril de 2008, debemos averiguar si ambos hechos están relacionados. El testigo clave es Robbie Becks, de 22 años. Vio el supuesto ovni a las 7:30 p.m. cuando iba camino a su casa. Venía por esta carretera y vi una especie de torre en el cielo. A medida que Robbie se acerca, nota que el imponente objeto está cubierto de losas reflectantes. No sé qué era porque no hacía ruido, nada. Al acercarme más, vi que no era liso. ¿Y luego? Fue al sur, hacia Kokomo. Robbie entra a su casa y toma su videocámara. Esta es la primera vez que su filmación aparece en televisión. Son esferas brillantes. ¡Oh, cielos, miren! ¡Oh, Dios! ¡Viene hacia la casa, viene hacia la casa, viene hacia la casa! En el video se ve una sola luz inmóvil que cambia a varios colores. Robbie muestra el video a Pat y Bill. El de abajo es un auto, no se confundan. ¿Es un auto que iba por la carretera de allá? Hay faros de auto y luces de ovni. La supuesta luz de ovni flota en el medio, mientras el auto cruza por debajo. Pero donde está la luz flotante no hay carretera ni otra fuente luminosa. Midamos la distancia entre la cámara y el auto para saber el diámetro de los faros. Usaremos todos los datos para calcular el tamaño aproximado del objeto. Pat sube a un vehículo del equipo para ubicar el sitio del auto en el video. Chequeo la radio, Bill. Voy en camino. Copiado.
Basándose en esta imagen, Robbie conduce a Pat al lugar exacto del auto. Iré lento, dime cuándo parar. Detente. Sí, allí, perfecto. Bien, procedo a medir. Con un telémetro, Pat calcula la distancia del auto al lugar desde donde Robbie filmó. Ya medí, son 324 metros. Tras calcular la distancia del auto a la casa, Pat mide el diámetro y la distancia entre ambos faros. Le enviaré estos datos a Ted y él determinará el tamaño aproximado de la aeronave. Robbie filmó una sola luz y no oyó ningún estruendo. ¿Su avistamiento tendrá algo que ver con la explosión de Kokomo? Mi conclusión es, hay gato encerrado acá en Indiana. Bill y Pat regresan a Kokomo para enviarle a Ted el video, la cámara original y los datos de campo. Pat y Bill hicieron varias mediciones que nos permiten analizar la geometría del auto y tener una idea de la distancia o del tamaño del ovni. Mientras Ted analiza los datos, Pat y Bill se concentran en el caso de Kokomo del 16 de abril de 2008. Desde Kokomo, May Call, en WWKI. Esta estación de radio es la más popular de la zona. Nos invitaron a su programa matutino May Call para hablar con los testigos que vieron las luces de Kokomo. Vi 4 luces de diferentes colores rotando contra reloj. Parecían bolas de fuego. Ahora bien, ¿podrían ser bengalas lanzadas por aviones? No creo porque no se movían. Estaban inmóviles. Fijas. No solo flotaban en el cielo, sino que estuvieron allí una hora. Más que una bengala, ¿cierto? Sentimos que en Kokomo algunas personas creen que algo extraño sucede. Una de ellas es el disc jockey nocturno J.J. Davis. JJ, estabas al aire. Dinos qué pasó. Oí la explosión y el estudio tembló. Las ventanas vibraron, aunque la cabina está insonorizada. En ese momento sonaba una canción y el micrófono no grabó la explosión. Contestaste las llamadas y el tablero se iluminó. Las 11 líneas estaban ocupadas. ¿Podemos oír alguna llamada? En el cielo había una enorme bola de fuego, luego se dividió y aparecieron 9 luces blancas grandes. No eran bengalas. Las llamadas a la radio no son las únicas grabaciones de esa noche. Una explosión muy fuerte. Las comunicaciones policiales quizás contengan evidencias de un siniestro. Posible aeronave siniestrada. Y de los esfuerzos para ocultarlo. Cambien a incidente 1. No usen la central. ¿Se estrelló un ovni en Kokomo, Indiana? No eran bengalas porque no caían, sino que subían. El 16 de enero de 2008, en Denver, Indiana, Robbie Beggs filma lo que él llama un ovni en forma de torre. Él y su familia aún buscan respuestas. Justo 3 meses después, el 16 de abril de 2008, algo explota sobre Kokomo, Indiana, y estremece las casas en un radio de 32 kilómetros. Minutos después, la gente alega haber visto un haz de luces en el cielo nocturno rotando contra reloj. Había una serie de luces, 8 luces que se encendían. Fue algo único, algo jamás visto en el cielo. Se me eriza la piel al hablar de eso. ¿Son estos los primeros signos de una escalada de ovnis en el centro del país? Bill y Pat analizan las comunicaciones policiales de esa noche. ¿Son grabaciones del 911?
Grabaciones de los primeros que acudieron a medida que se acercan al sitio. Las grabaciones provienen de Scan America, un archivo de todas las llamadas de emergencia en Estados Unidos. Bueno, escuchemos. Nos informan de disparos o de una explosión. La policía estatal llamó y cree que cayó un avión. Aeronave siniestrada. Intentamos averiguar la ubicación. Un avión caído. Sí, es la primera. Aunque la policía cree que se trata de un avión caído, no se reportan aeronaves extraviadas. ¿Qué están buscando? El condado Tipton solicita unidades de bomberos en el condado Howard. Tienen un inmenso campo de escombros. Dicen que un meteorito entró en la atmósfera, pero eso yo no lo creo. Parecen saber dónde cayó. Se pone interesante. Se requieren tantas unidades que el centralista decide usar un canal de emergencia para las comunicaciones. Cambien a incidente 1, no usen la central. ¿Y los escombros? ¿Descubrieron los funcionarios un enorme campo de escombros y por eso cambiaron de frecuencia? ¿Qué hallaron allí? Nadie ha recabado más información sobre la noche del 16 de abril que este hombre, el investigador de Mutual UFO Network, Glenn Means. Tenemos suerte de trabajar con MUFON en este caso. Recabaron pruebas en video y hablaron con los residentes. Será una ayuda invaluable para entender lo sucedido. Glenn Means y MUFON conocen bien las instalaciones militares cercanas. La base Grayson de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea de Indiana. Ambas tienen áreas de operaciones militares cerca de Kokomo. En esta área hay actividad de sobrevuelos militares, tanto en Grayson con sus aviones cisternas como en Fort Wayne con los F-16, pero según sus reglas no pueden usar bengalas ni ir a velocidades supersónicas. Según la sección 3E de la norma 5534 de la Fuerza Aérea estadounidense, los vuelos supersónicos sobre zonas terrestres deben realizarse por encima de los 9.000 metros. Para quienes están en tierra, un estallido sónico a esa altitud apenas se oiría. O bien se trataba de una operación militar poco ortodoxa, o algo más explotó en el cielo esa noche. Un testigo que vive cerca de Grayson y filma aviones casi a diario hizo esta filmación de un F-16 que vean las luces estroboscópicas anticolisión en las puntas de las alas. Y las bengalas cayendo. Suelta las bengalas una tras otra y otra. Como un ejercicio con lanzamiento de bengalas. Sí, en secuencia. El propósito de un ejercicio con lanzamiento de bengalas es desviar los misiles termosensibles. Las bengalas atraen los misiles, alejándolos del calor del avión y permitiendo que éste escape. ¿Por qué los habitantes, acostumbrados a ver estas operaciones militares, informan de luces extrañas? ¿Y por qué se solicitan 40 unidades de emergencia? Rentamos un avión y saltamos en paracaídas para hacer un reconocimiento aéreo de la zona al sur de Kokomo. Hicimos varios hallazgos interesantes y algo parecido a un cráter. ¿Es muy grande? Diría que mide 2,5 metros de diámetro. Tendremos que averiguar en qué sitio está exactamente. Vamos a buscarlo. Vamos. Si algo se estrelló, habrá evidencias. Nos concentramos en eso en este punto de la investigación. Pat y Glenn intentan ubicar el sitio de un posible siniestro de ovni. Saquemos nuestras cosas. Sí, necesitamos botas. ¿Qué has oído sobre ese hoyo?
Si lo hallamos, podremos determinar si hubo un siniestro y qué se estrelló. Tendremos que sondear el agua y el lodo. Desde que se tomaron las fotos, esta zona de Indiana se inundó con las lluvias. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Sabes caminar sobre agua? Mientras Pat y Glenn buscan el cráter, Bill localiza a Debbie Coble, una testigo clave que quizás tenga evidencias. ¿Puede decirme qué sucedió cuando estaba en su oficina la noche del 16 de abril de 2008? Llegué a mi oficina a las 10:20 y encendí mi computador. Vi un resplandor y de inmediato oí la explosión. Toda mi casa se estremeció. ¿Vive cerca de la base Grissom? Sí. ¿Desde hace Sí. 15 años? ¿Ha oído cuando rompen la Sí. barrera del sonido? ¿La explosión que oyó el 16 de abril de 2008 sonaba igual? No. ¿Qué explota cerca de la casa de Debbie Coble? La magnitud del ruido la lleva a investigar. Al día siguiente, toma fotos cerca de lo que ella considera la zona de la explosión. Estas imágenes muestran varias áreas con alteraciones del terreno y una carretera bloqueada. Este podría ser el sitio a donde se dirigieron policías y bomberos. Y de serlo, ¿son sus fotos evidencia de un esfuerzo clandestino por ocultar algo ultra secreto? El condado Tipton solicita unidades de bomberos en el condado Howard. Tienen un inmenso campo de escombros. Quienes acudieron al llamado esa noche dicen no haber hallado el sitio del siniestro ni el campo de escombros de la supuesta explosión en Kokomo. Pero estas fotos sugieren lo contrario. Este caso se vuelve cada vez más extraño. Entrevistaré al sargento Rich Ferguson, del departamento del sheriff del condado Howard, y él me dirá qué pasó esa noche. De las 40 unidades o más que acudieron, el sargento Ferguson es uno de los pocos dispuestos a relatar su historia. ¿Puede contarme dónde estaba usted cuando recibió la primera llamada y qué hacía? Estaba en el noreste del pueblo, patrullando. Oímos una fuerte explosión y empezaron a entrar llamadas de emergencia. Una de ellas proviene de un residente en el número 300 de la carretera North County de la US 31, quien informa que un avión cayó cerca de su casa. A todas las unidades acudir al oeste del número 300 de North County en la US 31. Nos informan de posible avión siniestrado. Aproximadamente a las 10:45 p.m., el sargento Ferguson y numerosas unidades llegan al número 300 de la carretera North County en la US 31. Este sitio queda muy cerca de donde Debbie Coble toma fotos la mañana siguiente. Éramos entre 70 y 75 u 80 rescatistas, bomberos y policías. Todos buscábamos el avión caído. ¿Y alguien halló algo? No hallamos nada. Punto. Si no hallaron un avión caído ni un campo de escombros, ¿qué vio este primer testigo? ¿Podría ser la misma aeronave que vio Robbie Bakes 3 meses antes? Rich me llevó a casa de Mike Blake. Fue él quien dijo, veo algo cayendo del cielo, veo escombros. Hubo un fuerte estrépito y de inmediato salí a ver el cielo hacia el este. ¿En qué dirección? Fue por allá. ¿Por allá? Sí. Parecía un campo de escombros cayendo del cielo y pensé que había habido una colisión aérea. Que algo había ocurrido. ¿Su primera impresión fue que algo se desintegraba en el aire? Sí, no vi objetos en llamas. En otras palabras, nada de lo que vi cayó al suelo de esos escombros.
El sargento Ferguson le habla a Bill de otro testigo que completaría el testimonio de Mike Blake. Mientras acudí al sitio, recibí la llamada de Hank Bulger, un policía retirado. Me dijo haber visto un disco naranja con luces que giraban contrarreloj y agregó, no es militar. Nos reuniremos con el exdetective Hank Bulger. Fue efectivo de la Fuerza Aérea y combatió en Vietnam. Es un testigo creíble. Vi una bola naranja cayendo del cielo. A su derecha vi un redondel que describiría como una esfera de luz roja. La vi por un segundo o dos. De pronto se movió de derecha a izquierda y apareció una segunda esfera. Luego una tercera. Una cuarta y una quinta en perfecta alineación. No era una arriba y la otra abajo. Esas luces se mantenían inmóviles en el cielo. No se movían en diferentes direcciones, flotaban en el aire. Como profesional de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Eran bengalas? No, señor. Lo que vi esa noche no eran luces de bengalas. Según el equipo, las luces giratorias y la gran bola de fuego no compaginan con la historia del F-16. Fotos supuestamente tomadas esa noche por una fuente anónima corroboran los relatos de los testigos. ¿Qué era ese objeto en el cielo de Kokomo? La respuesta quizá esté en el video de Robbie Beggs, filmado 3 meses antes. Ted toma los datos de Pat y prepara un análisis del video de Beggs con la ayuda del experto en efectos visuales, Terrence Mason. Este es el video de Robbie Beggs y tenemos su cámara. Se trata de una cámara bastante común y debe ser difícil filmar de noche con ella. Sí. ¿Qué hallaste? Tenemos casi 4 minutos de filmación. Lo que veamos permaneció en su ubicación original. Pat y Bill llevaron un auto y calcularon la distancia. Aquí están esas fotografías. Basados en la distancia y la geometría de los faros, podemos estimar el tamaño del objeto. Sería un cálculo aproximado. Según Robbie Beggs, el misterioso objeto estaba a 3.200 metros de su casa. Pat calculó la distancia del auto a la cámara de Robbie en 324 metros y la distancia entre ambos faros en 1 metro. Falta la última variable. Sí, El una resultado es proporción 11,8, digamos 12 metros. Aunque la calidad del video limita el análisis, el tamaño aproximado de la extraña esfera es muy revelador. Se basa en el estimado de Robbie Beggs de la distancia al objeto, 3.200 metros, el cual tiene un margen de error y con base en eso, pensamos que son 11,8 metros, casi la envergadura de un F-16. Un F-16 tiene 9,8 metros de envergadura. Considerando el margen de error del estimado de Robbie, un F-16 sería una explicación razonable, excepto por un detalle. Para mí concuerda con el tamaño de un F-16. Aunque esta luz flota y eso dificulta el análisis. Flota y un F-16 de ninguna manera flota. Sí. Ni en el más lento de los vuelos. No hay torres de radio iluminadas de noche. Es evidente que era un objeto. Los F-16 se usaron como explicación en los casos de Beggs y Kokomo. Pero Bill y Pat sienten que la evidencia apunta en otras direcciones. En Kokomo, Pat y Glenn investigan la historia del siniestro. Hay varios montículos por allá. Sí. Podría ser algo. ¿Los vemos? Claro. Tras una minuciosa búsqueda, hacen un interesante hallazgo. ¿Qué es eso? Quizás estemos viendo la zona cero.
encontramos algo muy sospechoso. Es un hoyo de 2 o 2,5 metros de diámetro que no parece natural. ¿Hallaron Pat y Glenn evidencias del sitio del siniestro? El impacto se adentra 1,5 metros en la tierra. Lo que vi esa noche es muy diferente de lo que nos han hecho creer. Desde niña he oído hablar de ovnis en Kokomo. Se informa de múltiples avistamientos de luces extrañas en Denver y Kokomo, Indiana. El equipo busca evidencias de que el centro del país es un centro de actividad ovni. Pat y Glenn Means, investigador de MUFON, localizaron un extraño cráter que quizás se vincule con la explosión sobre Kokomo del 16 de abril de 2008. ¿El cráter no sería más grande? No, se lo hizo algo muy pequeño. De acuerdo con este pequeño poste de medición, el hoyo mide 1,5 metros de profundidad, así que el hoyo de impacto se adentra 1,5 metros en la tierra. Aún está por verse si es un hoyo de impacto. Sí. Pat usará un magnetómetro para medir lecturas anormales dentro o alrededor del cráter. Los meteoritos tienen un alto contenido de hierro. Si acá abajo hubo algo procedente de un meteorito, daría lecturas magnéticas. No da ninguna. No parece mucho. Quizás hallamos algo relacionado con la gran explosión. No estamos seguros de qué es, así que acudimos a un experto en astronomía, el profesor Adam Reinstorff, quien podría aclarar qué es ese hoyo. Tenemos fotos de un cráter que tal vez esté relacionado con el incidente del 16 de abril. ¿Podría ser producto de un impacto? Si caía recto desde la atmósfera, haría un cráter circular. Si venía en ángulo oblicuo, como las luces que vieron flotando en el cielo esa noche, diría que el patrón de impacto sería más alargado, como si chocara y abriera surcos. Pero no luce así. Como los testimonios describen una línea horizontal de luces en el cielo, se descarta la trayectoria vertical, que según el Dr. Reinstorff se necesitaría para formar un cráter así. En mi opinión, observando estas fotografías, podría ser un sumidero. Al ver el hoyo pensamos que habíamos encontrado la zona cero. Era posible que fuera el cráter de un impacto, pero luego de hablar con el profesor Reinstorff debemos eliminar esa posibilidad de la lista. El profesor Reinstorff tiene razón. Tras una revisión cuidadosa, el supuesto cráter resulta ser un sumidero formado naturalmente. Al no encontrar un sitio de impacto, hay que ahondar en la explicación militar de un F-16 que rompió la barrera del sonido y lanzó bengalas. A este punto de la investigación, Bill y Pat deciden actualizar a Ted sobre lo que han descubierto hasta ahora. Los testigos describen un ruido que estremeció las ventanas. Y los militares dicen que fue un F-16 que volaba muy alto. Como tenemos un cañón de ondas supersónicas, podemos generar un ruido y determinar si la explicación del F-16 soporta un análisis cualitativo real. Cierto. Al recrear la intensidad de la onda que percibieron los testigos, se determinaría la velocidad, el tamaño y la elevación aproximada de la aeronave. Según el equipo, estos datos demostrarían de una vez por todas si la explicación militar tiene sustento. En Indianápolis arman el cañón de ondas supersónicas. Mientras tanto, Pat y Bill organizan una reunión con los testigos del evento en Kokomo.
Ahí está Aquí está Kokomo, Kokomo. y sus residentes lo oyeron en un radio de 32 kilómetros. Aunque hay 4 o más que lo escucharon fuerte, con mayor intensidad. ¿Hablaste con ellos? Hablé con cada uno y viven acá, en esta zona. Debbie Coble y Hank Bolger de Kokomo. Y Mike Blake y Diane Bryan de Sharpsville. ¿Crees que podamos reunirnos? Por supuesto. El siguiente experimento de los cazadores de ovnis está por comenzar. Con la ayuda de los testigos, el equipo intentará replicar el volumen del ruido y la onda sentidos esa noche. Y espera determinar si el estampido sónico fue causado por un F-16 o por otra cosa. ¿Pero qué es un estampido sónico? Es el estruendo que se produce cuando un objeto en movimiento sobrepasa la velocidad del sonido. Al volar, un avión debe desplazar el aire alrededor de su superficie, enviando ondas de choque desde el fuselaje hasta el aire que lo rodea. El estampido sónico se genera cuando los frentes de onda se acumulan y crean un aumento repentino de la presión, que pasa sobre la superficie y causa el estampido sónico. Pero cada tipo de aeronave produce distintas clases de sonido. El cañón no solo probará los niveles sónicos, sino las distintas clases también para ver cuál concuerda con el que oyeron los testigos. Con este aparato intentamos reproducir no solo el sonido, sino lo que sintieron la noche del 16 de abril de 2008. Entremos a la casa. Pat operará el cañón supersónico, mientras Sam, el asistente del equipo, usará un decibelímetro para registrar tanto el volumen como la onda de presión de cada explosión. Bill estará con los testigos dentro de la casa para conocer su opinión. Es crucial que repliquemos el estruendo y sepamos si ellos escucharon un sonido u otra cosa. Bien, listo. ¡Fuego! ¿Es cierta la explicación militar sobre un F-16 que causó un estampido sónico tan fuerte que estremeció las casas en un radio de 32 kilómetros? ¿O el cañón supersónico acabará con sus defensas supersónicas? ¡Fuego! Mi esposo y yo estábamos echados en el sofá viendo televisión y oímos el estruendo. La casa se estremeció fuerte y dije, algo cayó encima. Pensé que nos atacaba alguien o algo. Bill y Pat desecharon la idea de que los meteoritos produjeron las luces extrañas vistas en Kokomo y sus alrededores. Tampoco hallaron evidencias de un siniestro. Pero aún queda una teoría por investigar. Desde que la Guardia Nacional Aérea de Indiana emitiera su primer comunicado de prensa, contradiciendo lo dicho a los funcionarios que respondieron el llamado de emergencia, muchos testigos han cuestionado la explicación del F-16. No creo que fuera un estampido sónico. Fue más fuerte. Si uno oye ese estruendo, también oiría el avión. No escuché nada de eso. Se armó un cañón supersónico para reproducir el sonido que sacudió Kokomo el 16 de abril. Los testigos decidirán si concuerda con lo que oyeron. Allá va. Mike No, más fuerte. dice no. Hank, Un rotundo no. Debbie, No. 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 Diane, Sam, ¿Sí? no unánime. El primer disparo marca 92 decibeles, equivalente a un equipo estéreo a todo volumen. La máxima sobrepresión es 106,8 decibeles. Esta es la medida de la fuerza que ejerce una explosión por encima de la presión atmosférica normal. Hora de recargar. ¡Fuego!
Vi un fogonazo. Mucho. Parecido. Sabíamos que el experimento no era bueno, en parte por el alto volumen. Son estruendos muy fuertes. El siguiente disparo es mucho más potente. Marca 118 decibeles, equivalente a estar en la primera fila de un concierto de rock, y genera una sobrepresión máxima de 136,8 decibeles. Rápido, Mike. Sí. Es un sí. No. 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 Sam, esta vez son un sí y 5 no, rotundos. Mike Blake, el testigo que llamó al 911 diciendo que hubo una colisión aérea cerca de su casa, cree que coincide. Para los demás, no es lo bastante fuerte. Tras varios disparos, el cañón supersónico comienza a romperse. Es hora del último disparo. 3, 2, 1. ¡Oh, cielos! Los vidrios vibraron, ese es. El último disparo produce 116 decibeles y una presión máxima de 137,5 decibeles. Suficiente para quebrar vidrios y destruir el cañón supersónico. Bueno, salgamos. ¿Cómo sonó eso? Fuerte. ¿Tan fuerte como el gran estruendo? Yo creo que sí. Mike dice sí. No. Han, no. ¿Debbie? No. No tenemos nada definitivo. Requiere de más análisis. Enviamos los datos a Ted para ver qué dice él. En el laboratorio, Ted evalúa el experimento con el cañón supersónico. En esencia, los testigos oyeron un ruido muy fuerte. El objetivo del cañón era recrear lo que oyeron y que dijeran sí, eso fue lo que oímos. A partir de allí, determinaríamos el tipo de aeronave que pudo causarlo y si concordaba o no con la explicación militar. El análisis final de las pruebas indica que la onda de presión oída por Mike se asemeja mucho a la de una aeronave de tamaño similar a un F-16 o un F-18 que rompe la barrera del sonido. Por el volumen, la aeronave volaba muy bajo, a menos de 2.000 metros sobre la casa. Quizás más alto, pero no por encima de los 2.000. En resumen, podemos decir que era un F-16 volando sobre una zona residencial a velocidad supersónica, a 1.700 metros de altura. Pero solo un testigo identifica el sonido. Y los otros 5 dicen que no es lo bastante fuerte. Esto prueba que un F-16 volaba por debajo de los 1.700 metros, o que era una aeronave totalmente diferente. El avistamiento de Bex adquiere otro significado. Ted estima que el objeto mide 12 metros, casi el mismo tamaño de un F-16. Pero el patrón de vuelo es imposible para un F-16. ¿Será la misma aeronave que rompió la barrera del sonido sobre Kokomo? Es muy posible que sea un F-16 que rompió la barrera del sonido y lanzó bengalas, que sería la bola de fuego vista por los testigos. Yo aceptaría la teoría del F-16, excepto porque vieron la enorme bola anaranjada brillante y la hilera de luces rojas moviéndose en un círculo concéntrico. Según los testigos, la explosión original fue mucho más fuerte de la que produjimos en el experimento, lo cual indicaría que era un F-16 volando por debajo de los 1.700 metros, algo que no haría ningún piloto profesional de F-16. Quizás nunca se sepa lo ocurrido en los cielos de Denver y Kokomo. Casi todas las teorías fueron desechadas o parecen improbables. La búsqueda de respuestas continúa y la posibilidad de un ovni permanece.